El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-4010. Entonces, 8010, perdón. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución para usted poner su caridad en esas manos de la congregación salesiana. Formar jóvenes en alto riesgo es su objetivo principal. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa expresándole nuestras condolencias a Quique Antún y a los hermanos de Quique, a Tete, creo que otro, Eddie y Rafa Antún. Rafa es un médico prestigioso, radicado en Florida, pero es un hombre con alma dominicana y no sé cuántos dominicanos han recibido atenciones médicas de Rafa Antún. Ha fallecido su madre, doña Gachi Bache, viuda Antún, su madre, que lamentamos muchísimo porque esas son pérdidas que no hay hijo que nos la sientan tan abrumadoramente, tan fuerte, porque eso es el ser humano, como hemos dicho nosotros aquí, que uno más quiere es la madre. Entonces, cuando uno pierde a su madre, eso es terrible. Yo me uno a esas condolencias de la familia Antún Bache, porque doña Gachi y su hermana, señores, porque fueron dos damas, de esas damas, como se dice, icónicas del reformismo, del balaguerismo, porque fueron doña Peggy Bache de Batista en La Vega y doña Gachi Bache de Antún, dos hermanas, pero familia
política por todos los lados, como se dice, y entonces doña Peggy, una política también muy destacada en La Vega, recuerdo, fue gobernadora de La Vega también, es decir que fueron dos hermanas muy apreciadas en las filas del balaguerismo, el propio doctor Balaguer también siempre la distinguió, y toda la familia reformista le guardó un gran respeto también. Quique, que es el presidente del PRCC, pero Quique es un político también ya de muchos años. Se inició muy joven ahí en el reformismo y ha tenido su carrera política en ese partido sin intermitencia, hay que decir eso, en su beneficio. Me uno en las condolencias porque uno realmente hace muchos años que conocemos a Quique Antún, una persona que muchos dominicanos estimamos, y a sus hermanos también, que son personas también muy conocidas de la sociedad dominicana. Vayan nuestras condolencias. Bueno, yo sigo observando algunas cosas del gobierno, pero principalmente del presidente, que es un hombre también intencionado, como yo lo he dicho muchísimas veces aquí. Y es un hombre de alma buena, porque el presidente de la República ha demostrado que tiene esos sentimientos y que es un dominicano que quiere servirle a su país y está probablemente, o no probablemente, porque está dando ejemplo de ello, de estar imbuido de la mayor buena fe para el país, para su gestión como presidente de la República. Yo insisto que es muy abierto, muy... Bueno, hay una amenaza ahí de que un señor que le amenazó, un loco, porque esa es una persona que no sé por cuáles motivos puede atentar contra la vida del presidente Abinader. El presidente lo único que ha hecho es ejercer el poder en forma muy democrática, permitirle a todo el mundo sus libertades como tiene que ser, y además ser ejecutor de una política de transparencia que él ofreció en campaña, porque hay que decir eso también, que iba a haber consecuencias con los que actuaran en contra de los bienes públicos, que iba a nombrar un fiscal independiente y que, o por lo menos apartidista, que no iba a ser de su partido tampoco, y eso se ha cumplido y se está llevando a cabo, y entonces el que le moleste eso tiene que estar loco, porque realmente, o dolorido, porque le han afectado intereses de amigos o de socios o de familiares, etcétera, etcétera. Pero no sabemos de dónde salió esa amenaza ni nada, vimos que parece que ha sido detenida la persona esa. Ahora, yo no sé cómo se está manejando la parte de la imagen del presidente con estos asuntos de estar tan expuesto, como yo he dicho, está en Nueva York. Pero yo pienso que al presidente hasta le ponen a hacer el ridículo, queriendo halagarle, vamos a llamarle así, porque ¿por qué razón el presidente tiene que ir a juramentar dominicanos como que se han hecho, que recientemente se hicieron dominicanos, o que necesitaban de esa juramentación para que fueran dominicanos? Yo me he cansado de leer la Constitución Dominicana en asuntos de ciudadanía, y en ningún lado dice que un hijo de, cualquier hijo de dominicano o de dominicana, que nazca, aunque nazca en Marte, en la Luna, es dominicano. Entonces yo no he visto ninguno de esos, de esa normativa, qué sé yo, cómo llamarle a ese listado de exigencias para usted ser dominicano y cómo registrarse si usted nace fuera del territorio,
que el mismo proceso que si uno nace aquí, también tiene que ir a sacarle un acta de nacimiento, y van los padres que tienen que estar también debidamente registrados como dominicanos y que tengan su cédula y que su pasaporte y qué sé yo. Entonces, donde quiera que nazca un muchacho, hijo de dominicana o de dominicano, es dominicano. Si nacen en los Estados Unidos, que tienen la garantía de la nacionalidad, no pierden la garantía de la nacionalidad dominicana. Entonces, ¿para qué tiene que ir el presidente a juramentar dominicanos? En Nueva York, por ejemplo. Entonces fue un acto, como digo yo, tal vez preparado, como para hacer sentir bien al presidente, o a prepararle ese acto para que el presidente tenga más allí. No sé, no entiendo eso. Pero esas cosas yo como que las veo como que no solamente que abundan, sino que no son necesarias y que también se puede caer hasta en el ridículo en eso, porque yo no sabía que eso había que juramentarse, el que tiene una doble nacionalidad, porque tiene, y menos que lo haga, porque está bien tal vez que ni siquiera el gobierno norteamericano le exige eso, porque es que son norteamericanos como quiera, porque la ley norteamericana lo único que exige es que nazcan en territorio norteamericano. Entonces, yo creo que el gobierno está luciendo como si fuera un gobierno nuevo. Es decir, un gobierno que entró ahora, hace un mes, 15 días, entró a la gestión gubernamental y entonces, bueno, vamos a iniciar esto, pero es que este gobierno tiene un año. Entonces, yo me reí y me puse un poco serio cuando veo que el presidente mismo y el ministro de Educación han señalado, bueno, que no, que ahora es que se va a arreglar la educación, que vamos para adelante, que vamos a tener una educación bien, excelente, y que todos esos fallos que ha habido serán corregidos porque tenemos unas nuevas autoridades y tenemos un nuevo espíritu y un gobierno que está decididamente ocupándose de esas cosas, de que se va a mejorar la educación. Pero es que tiene un año, el gobierno, repito. Entonces, durante el año pasado, que se hizo un año, o se quiso hacer un año escolar, forzando la situación de la misma creada por la pandemia, entonces se llegó a decir que fue un éxito, que el año no presencial, sino virtual, fue todo un éxito. Y ustedes saben las fallas de ese año escolar, no reveladas, porque estas son fallas estructurales viejas que tiene el sistema educativo, de que los docentes no funcionan, los maestros son malos maestros y por eso hay tan malos alumnos, deficientes, no malos porque sean malos de maldad, de hacer maldades, no, sino deficientes, de bajo rendimiento en la escuela. Porque el docente, el fallo está en el docente. Entonces, se inicia un año escolar con un ministro que ya tiene un año que ha sido un mal ejemplo de trabajo, no porque el hombre tenga tampoco malas intenciones como ministro de Educación, porque no se puede decir eso. Pero es que ha habido unos fallos que son propios de una mala gerencia, que nosotros lo hemos dicho aquí. Y no tenemos nada contra ese señor, ni nada de eso. Simple y llanamente yo he dicho que él está en el cargo por las incondicionalidades creadas por la campaña electoral, un hombre de firmísima solidaridad con el presidente, un hombre muy cercano del presidente. Y entonces se le ha complacido con ese cargo, pero yo sigo insistiendo que el ministro no ha dado pie con bola en ese cargo, porque no es posible que las escuelas estén en las condiciones que se está diciendo que están las escuelas, que el mismo Ministerio de Educación admite que hay centenares, miles de escuelas que están en malas condiciones. Pero no solamente lo dice también los profesores, lo dicen los padres y los tutores de los niños, y entonces hay mucha preocupación porque muchas escuelas no están adecuadas para dar clases. Pero los materiales educativos, entonces todo ha estado atrasado, pero es que lucen, si se quiere decir las cosas como si fuera ocupando, diríamos, el gobierno hoy o ayer o hace 15 días.
Es que es un año, es que hace un año que el gobierno está instalado. Entonces, no es posible que tantas escuelas estén dañadas, que falten tantas escuelas que están en construcción. Bueno, no se puede cambiar la ley. ¿Por qué no se puede cambiar? Entonces se cambió la ley para el hombre de INAPA. Para adecuar un decreto del presidente se cambió la ley y el Congreso se prestó a cambiar la ley para que INAPA tuviera un director que no fuera ingeniero, sino de cualquier profesión o de ninguna. Porque me imagino que no hay calidad moral para que el Congreso le pusiera ahí que para ser director de INAPA usted tenía que ser abogado o tenía que ser profesional exclusivamente. Porque no tenía sentido, porque el verdadero profesional que debe estar ahí es un ingeniero, sanitario, probablemente, mejor todavía. Pero no se ha podido cambiar entonces la ley para fines de que se puedan adecuar las escuelas que están en construcción, porque tienen unos adendos que sobrepasa el 25% y eso ha atrasado. Bueno, una excusa que no encajan en las necesidades y todas estas precariedades con las que se está iniciando este año escolar. Masiva asistencia, dicen los periódicos, que ha habido, los padres han respondido. Pero hay que entender los problemas que pueden generar este asunto de la pandemia. Los niños van con su mascarilla, ojalá se pueda mantener eso. Alegaron algunos padres y algunos maestros que han faltado muchos materiales, que incluso los desayunos, las raciones mal servidas del desayuno escolar, no sé la parte de la tanda extendida, si esas cosas generalmente se inician tardíamente porque es muy difícil tal vez coordinar todas esas acciones. Pero las escuelas en malas condiciones y los materiales educativos, eso son cosas vitales. Entonces, un déficit de 19,000 maestros. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que vamos a tener un éxito? Hay un éxito asegurado, que vamos a mejorar la educación. Esas cosas, yo pienso que el gobierno tiene que sentarse tranquilo, porque se está generando todo un cóctel de problemas y a mí me luce como que el gobierno en sentido general está como despreocupado de eso. El país tiene muchos problemas y esas son cosas que yo no sé si las autoridades la miden, la ven, la evalúan. Quizá uno la ve en exceso, como puede ser catalogado de pesimismo o de críticas políticas o críticas fuera de tono, fuera de fecha o inoportuna, extemporánea, qué sé yo, pueden ponerle muchísimas excusas. Pero es que uno que ha visto cómo se rompe la paz social en este país, cuando se acumulan tantas cosas al mismo tiempo, y entonces la gente pueda desesperarse y terminen desestabilizándose. Un país que no debe llegar hasta ahí, porque es que no se debe llegar allá, a esas cosas que pasaron hace tiempo, que estaban, o que han sido por lo menos frenadas por la situación económica que ha ido o estuvo en un estado de manejo adecuadamente formal, profesional, crecimiento sostenido, las políticas macroeconómicas bien dirigidas. Entonces el país, 15 o 16 años creciendo, estabilizándose el empleo y esas cosas. Vino la pandemia, tumbó todo, pero hemos ido en una recuperación acelerada. Se está ganando terreno, pero como que se está actuando, pienso yo, en el gobierno, se está actuando como si ya todas las cosas están normales. Entonces se celebran las cosas, se hacen muchas imágenes, se montan muchos escenarios y se hacen hasta tramoyas de que las cosas van
como si estuviéramos en tiempo de la prepandemia. Por ejemplo, los combustibles están caros, los alimentos siguen caros. Las mismas razones que se han explicado de por qué productos importados han estado en alza en los precios, principalmente los fletes, el precio de los combustibles que han subido, algunos commodities que también han subido, que son materias primas que se necesitan para las manufacturas locales. Entonces, esas cosas, súmele los problemas de la pandemia ya localmente por la falta del empleo total, el problema de los combustibles, como acabamos de decir, los fletes, porque el transporte se encarece, los fletes de estas materias primas que vienen del exterior por asunto de los furgones y las cargas aéreas y de vapores. Súmenle los reclamos de tantos problemas acumulados que no han podido ser atendidos. Señalado esa parte de camino, asuntos de agua, calles en mal estado, drenajes. Y en un sector donde tal vez donde menos se protesta, que es el sector agropecuario, hemos señalado. Pero ahí hay muchas situaciones que se han ido presentando porque los costos de los insumos, de los productos que se utilizan, en los abonos, si la urea costaba 1.000 pesos y ahora vale 1.600 pesos, 1.500 pesos un quintal, esas cosas, yo decía hace como un año aquí, que era bueno conocer de los costos de producción de muchos de esos productos agropecuarios para poder diseñar incluso la política de crédito. ¿Por qué? Porque se han ido encareciendo los productos, entonces, si se encarecen los insumos y se encarecen los trabajos de mano de obra, por ejemplo, entonces se necesita más dinero de crédito para la producción agropecuaria. Y entonces el Banco Agrícola, bueno, su cartera tolera toda la exigencia de crédito que hay. La banca privada tiene libertad se puede brindar el crédito amplio, porque el Banco de Reserva lo hace como banca oficial, pero la banca privada tiene sus limitaciones. Bueno, en medio de todo eso yo siempre hablé del DERECAFTA. Desde el principio hablaba del DERECAFTA. Ese acuerdo que tiene como una especie de, una suerte de espada de Damocles sobre el país por el asunto de los aranceles. Hoy vi en la prensa las preocupaciones por las gestiones que está haciendo la señora embajadora dominicana en Washington, la señora Sonia Guzmán. Me alegra que ella esté preocupada precisamente por el arroz, que es lo que nosotros hemos estado señalando aquí con mucha insistencia desde el principio del gobierno, porque son problemas que en un momento dado pueden afectar en forma brusca ya, porque uno no sabe cuándo la producción arrocera se puede resentir, porque los mismos costos de los insumos y esa presión de los aranceles con productos como el de los Estados Unidos, el arroz de los Estados Unidos, que es un arroz que se produce con inmensos recursos facilitado por el gobierno, el propio gobierno de los Estados Unidos, que le brinda una asistencia subsidiada a esos agricultores en forma escandalosa, si cabe el término, para afectarnos a nosotros, que somos los que tenemos el acuerdo de libre comercio con ellos, pero en una forma muy asimétrica. Entonces doña Sonia Guzmán dice que le preocupa el arroz. Y qué bueno, porque nosotros tenemos un año hablando de eso aquí. Pero uno no es oráculo ni es voz, diríamos, de primeros asientos para que no hagan caso. Pero hemos señalado ese asunto del DERECAFTA y yo me alegro que sea la propia doña Sonia Guzmán que esté al frente de esas, no
negociaciones, sino sugerencias que se pueden hacer, porque ya eso no es fácil, renegociar ese acuerdo. Hay cláusulas que se podrán tal vez poner en un plano de preocupación para las propias autoridades norteamericanas de que puedan afectar o desestabilizar esta economía de tal forma que tengamos problemas muy graves con la producción agropecuaria. De esos renglones que son renglones sensibles, como es el caso del arroz. Entonces, doña Sonia, repito, yo me alegro que esté ahí, porque ella que firmó ese acuerdo adherida en forma tan espontánea y sin discusión, no negoció nada en ese acuerdo con los Estados Unidos cuando ella era ministra de Industria y Comercio del gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004. Entonces ella simple y llanamente se adhirió, no discutió ese acuerdo. Entonces le dejaron ese problema al gobierno que siguió, el gobierno de Leonel Fernández, 8 años que tuvo que desmontar todas aquellas leyes de incentivo que habían en el país y que tenían que ser desmontadas. Ese Congreso tuvo que desmontar todas esas leyes proteccionistas que tenía la economía dominicana. Entonces, además de eso, ir reformando y reestructurando métodos productivos, asistencia de los productores, etcétera, etcétera. Y doña Sonia era la primera que criticaba que no se había hecho nada, que no se estaba haciendo nada. Pero ella fue la que suscribió ese contrato de adhesión, ni siquiera de discusión a ese contrato, no, sino a ese acuerdo. Hoy le toca a ella, en una situación muy difícil, hacer esa defensa. Ojalá pueda tener éxito. Porque, repito, ese es uno de los problemas más graves que tiene ese cóctel de problemas por los cuales tiene que enfrentar el gobierno. Y que, repito, el gobierno luce como si no lo tuviera. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Nosotros siempre hemos dicho que la providencia divina cuida a la República Dominicana. Pero no es nosotros, sino citando nosotros a gente como Joaquín Balaguer, que Balaguer escribió, yo recuerdo una vez, el azar en la historia del pueblo dominicano, y citó el caso de la providencia divina, dice Balaguer, ante tantas desgracias, tantos avatares del pueblo dominicano, desde la fundación misma, que ha sido amenazado por, bueno, huracanes, terremotos, invasiones de delincuentes, invasores de plagas y enfermedades, de todo ha venido al país y el país ha sobrevivido. Entonces su lengua ha sobrevivido, su fe religiosa, bueno. Entonces Joaquín Balaguer siempre, en ese discurso, que fue un discurso para ocupar asientos de número de la Academia de la Historia Dominicana, no recuerdo si fue, cuál fue de esos miembros de la Academia de la Historia que murió, y creo que Balaguer ocupó ese asiento, se lo dieron a Balaguer, creo que fue Ortega Fier, pero no recuerdo bien, Julio Ortega Fier, una gente, creo que fue una gente, pero no recuerdo. El asunto es que ese es un discurso de Balaguer sobre la providencia divina, el azar, la historia del pueblo dominicano, pero trato el caso de la providencia porque, señores, ustedes saben los abusos que se han cometido contra la República Dominicana, las críticas severas, los insultos que nos han dado a nosotros los dominicanos, por el trato inhumano, esclavista contra los haitianos. ¿Dónde está el Centro Kennedy? ¿Demócrata? ¿Dónde está el caucus negro de los Estados Unidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Dónde están? Eso es nada más para la OEA, Almagro y sus imágenes fusionistas, que incluso yo no sé qué nombre le daría a la república que surgiere de su idea, de que en una isla como esta pequeña, una isla como esta, no pueden haber dos naciones tan distintas como son esta y Haití. Pero, ¿dónde están? Cuando vemos estos raiders americanos, señores, dándole fuerte a los haitianos en pleno Río Bravo. Fíjense las imágenes que han servido hoy las cadenas noticiosas de los Estados Unidos. Fíjense esos vaqueros tratándolo como verdaderos búfalos, como si fueran búfalos de agua de Asia, en Vietnam y en Laos y en Camboya, que hay unos búfalos de agua y una cosa de esto, en la India, no sé. Fíjense cómo los haitianos son tratados como como bestias, como animales, por los raiders americanos. Fíjense esos vaqueros como hay, esos son los tejanos. Entonces, República Dominicana, que lo único que ha servido es para acoger a los haitianos, brindarle territorio, darle territorio, que le hemos entregado más de 8,000 kilómetros cuadrados de terreno dominicano, se lo hemos entregado a los haitianos. Estados Unidos los deporta, los humilla y nadie dice nada, porque Estados Unidos tiene su derecho, no a eso tal vez, pero quizá han llamado por altoparlante, le han dicho a la gente, mire, ustedes no pueden entrar, y si ellos quieren entrar a la brava, tienen que reprimirlos. Porque eso es lo que se estila en cualquier país que se dé a respetar. Pero el país de nosotros, que nada más se daba a respetar con Balaguer, porque hay que decir esa verdad aquí, después de Balaguer aquí no ha habido mala camiona. Ya está bien, ya las imágenes, porque yo creo que son suficientemente gráficas, esas imágenes son suficientemente explicativas de lo que es hacer respetar una frontera en los Estados Unidos.
porque ahí se hace respetar la frontera. Que México es el primer país, el indigenista izquierdista de México. México es que ha tolerado todo eso, de maldad lo tolera. Porque México no debe permitir que 14, 15 mil haitianos se desplacen por ese territorio como si fuera nada, sabiendo ellos que es para Estados Unidos que van. Entonces yo no sé cómo Estados Unidos incluso no le ha protestado a México como hizo el propio Trump. Y castigar a México con medidas de sanciones económicas, arancelarias, qué sé yo, porque Estados Unidos tiene que defenderse. Entonces nosotros respetamos a Estados Unidos e incluso saludamos la actitud de Estados Unidos, porque Estados Unidos antes de eso, repito, antes de aplicar los fuetes o los látigos, tiene que haberle hecho sus advertencias. Miren, ustedes no pueden entrar aquí, porque nosotros no podemos permitir esto. Aquí no queremos haitianos. Y menos haitianos pobres y haitianos nigérrimos, porque lo he dicho responsablemente aquí. Entonces República Dominicana, que nunca le ha dado ese trato a los haitianos, porque si Trujillo le dio un trato así, no, eso no se lo dio el pueblo dominicano, eso lo dio el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, e incluso él como cerebral que era, que se atrevió a mandar una matanza. Eso es otra cosa, pero eso no nos estigmatiza a nosotros los dominicanos. Entonces aquí el único que hizo respetar la frontera, hizo respetar el país fue Balaguer, porque tengo que decirlo así. En los últimos 20 años este país ha estado gobernado por pro-haitianos o por gobiernos temblorosos que no se atreven a aplicar, como se dice, la repatriación, porque la repatriación es la cosa más normal. Estados Unidos está repatriando miles de haitianos en aviones, miren, se me van de aquí. Pero nosotros no lo podemos hacer porque los gobiernos de nosotros son unos gobiernos temblorosos, presidentes temblorosos. O son tan humanitarios que yo creo que ni la Iglesia Católica que gobernar este país, nosotros le podemos entregar el gobierno a la Iglesia Católica. Tenga, gobiernen ustedes y miren que tenemos un papa que es pro-haitiano. No se atreven a tomar una actitud de ese tipo porque es que este pueblo tiene que hablar, este pueblo tiene que reventar. Uno no incita a la violencia, pero nosotros hemos pedido, este pueblo dominicano, que por lo menos, si es verdad que ama su tierra, que proteste con el voto. Es con el voto que hay que protestar, y lo he dicho 1000 veces aquí, que el pueblo dominicano se empodere de su propio destino sobre la base de que no puede permitir que este país se convierta en un sumidero de Haití. Entonces, vamos a imitar a Estados Unidos, que Estados Unidos puede deportar y repatria, y la forma que lo hace, nosotros podemos hacerlo, o en Estados Unidos tiene que estar averiguando quién es quién. Entonces aquí tenemos nosotros que llamar al señor embajador de Haití. Mire, nosotros tenemos 14 haitianos o 1000 haitianos detenidos aquí. Mire, venga y depúrelo, véalo, a ver si cómo lo estamos tratando, que están comiendo. Mire, le pusimos azafatas. Porque eso es lo último que falta, que llevemos azafatas a la frontera para devolverlo a los haitianos. Y Estados Unidos llamó al embajador haitiano en Washington para decirle que va a deportar 13,000 haitianos, 14 o 15,000 o 200,000 que quieran entrar ahí. Entonces yo creo que los gobiernos, principalmente el gobierno de Luis Abinader, tiene que actuar en forma responsable, porque es muy fácil para el presidente decir, nosotros tenemos una política de que los haitianos no pueden entrar aquí. En 13 meses el gobierno dominicano no ha dado prueba de nada con respecto a Haití. Absolutamente nada que distinga el gobierno del gobierno de Danilo Medina. Todavía más, ahora entran sospechas para el gobierno por este planteamiento de reforma constitucional que se ha hecho. Que tal vez se busque cambiar aquello, cambiar por allí, que la sentencia 168.13, o sea, y adecuar las cosas a lo que diga Estados Unidos, que muchas veces en Estados Unidos actúa entonces hipócritamente. Nos exige a nosotros lo que no se exige en ellos. Pero el gobierno de Estados Unidos no tiene fuerza moral para decirnos a nosotros que no podemos hacer lo que ellos están haciendo. Porque ¿quién le ha dicho a Estados Unidos, quién le ha dicho al mundo que República Dominicana tiene que ceder su territorio a Haití porque nosotros estamos en la misma isla? ¿Y cuál es la diferencia entre la frontera de nosotros y la frontera de México y Estados Unidos? Son dos fronteras. Lo único que esto es una isla y aquello es un continente. ¿Y cuál es el problema?
Ahora, México no habla inglés y Estados Unidos no habla español. Nosotros no hablamos ni francés ni patuá, nosotros lo que hablamos es español y los haitianos tampoco hablan español. Entonces somos totalmente distintos. Claro, el terreno de la frontera de nosotros y el de Haití es el mismo, pero igual pasa en México también y en Estados Unidos. Usted va a Arizona, usted va a New México, usted va a Texas, o usted va a California y usted ve la diferencia, no hay diferencia entre los terrenos. Bueno, lo que puede haber diferencia es en los métodos de trabajo. Eso sí te lo va a ver. Y las carreteras y la organización de los Estados Unidos no es la organización de México, pero es el mismo territorio. Yo creo que el gobierno dominicano, si es verdad que el presidente Luis Abinader tiene interés de que las cosas con el gobierno haitiano se resuelvan, o no con el gobierno haitiano, porque en Haití no, los gobiernos no se van a estabilizar, pero que la comunidad internacional entienda, lo he dicho responsablemente aquí. Si queremos darnos a respetar y si queremos que ayuden a Haití, tenemos nosotros que presionar para que ayuden a Haití sobre la base de repatriarle a la gente para allá. Mientras más problemas le podamos crear a Haití, mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que actuar en función de la seguridad del pueblo dominicano. Porque nosotros no podemos perjudicar al pueblo dominicano para salvar al pueblo haitiano, porque esto sería entonces al revés que estamos actuando. El plan es repatriar a Haití, mandarlo. Estados Unidos es consciente que esos 13 o 14 mil que están mandando a Haití le crean problema a Haití, pero que le creen problema a Haití. Pero cuando Estados Unidos lo repatria ya no lo crea el problema a nosotros. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que no lo quiere allá, el haitiano vuelve aquí o se vuelve por otro lado, pero termina cayendo en República Dominicana porque tal vez dice, yo no me voy a morir de hambre en Haití. Y entonces, Estados Unidos detuvo 100 haitianos el día pasado en un bote. Pero siempre lo hemos dicho, es a eso que le teme Estados Unidos. Esos 13,000 ya, por primera vez, hablaron de lo que es, no el Boat People, que es una de las graves consecuencias de esa pobreza y de esas limitaciones que hay en Haití y de ese olvido que ha habido en Haití. Porque, señores, si la comunidad económica o la comunidad política o la comunidad de la geopolítica del mundo está interesado en arreglar Haití o ayudar a Haití y no lo pueden hacer por vía de los donativos porque se los roban, búsquense un Paul Bremer, como he dicho yo. Ese Paul Bremer fue el que administró Irak. Aquel hombre con aquel traje y una bota de guardia puesta, administrador de Irak, del Irak intervenido. Entonces Haití, que le busquen su salida por allá y no por aquí, pero que los gobiernos dominicanos entiendan que esa es la salida, no la que no están ocupando, y que el gobierno dominicano está de brazos cruzados hablando, pero no actuando. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El drama de esa invasión haitiana que nosotros tenemos en este país, este tema hay que tomarlo con seriedad y con la responsabilidad que lo hacemos, porque es que aquí hay gente que piensa que porque Haití es pobre o Haití ha sufrido todos estos problemas, nosotros tenemos que cargar con esa situación, pero es que nosotros tenemos una situación explosiva en este país, superpoblado también. Y si nosotros no cuidamos el país nuestro, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién es que va a cuidar a República Dominicana? Si los dominicanos no nos encargamos de exigirle a los que nos dirigen que cuidemos el país. No solamente de los haitianos, hasta también, como hemos dicho nosotros, de una minería extractiva irresponsable también nos daña, porque daña la seguridad de las generaciones futuras. Pero yo tengo que cuidar que mis nietos o mis bisnietos vivan en su país, vivan en este país. ¿Y cómo yo cuido que vivan en mí? Tengo que cuidar los bienes que tiene el país para que ellos puedan sobrevivir aquí o tendrán que irse de este país. Porque las generaciones que están hoy no supieron exigirle a los dirigentes nativos que no podemos permitir que el país se pierda. Minería, fíjense cómo andamos, con los temores de que el gobierno ceda, que por allí, ahí están ya las protestas, comenzaron por Monteplata. Esas protestas seguirán después por La Vega y tal vez en Bonao, pero principalmente La Vega, por el asunto de Miranda, vendrá San Juan de la Maguana. Entonces, todo este cóctel, como hemos dicho, todas estas cosas aglomeradas se van acumulando y el presidente o el gobierno piensa que todo está muy bien. Vamos para la reelección, presidente, usted es el hombre más popular y más querido. Miren todos los homenajes y todos los saludos que usted recibió en Nueva York y el país está loco con usted. Así decían de Salvador G. Blanco y en un día se fue ese gobierno a pique, en 2 días. Incluso el gobierno de don Antonio Guzmán, yo recuerdo que el gobierno de don Antonio era un encanto. Hubo que enfrentar una manifestación, hubo que caerle a tiro a muchísima gente. Y yo recuerdo, Jacobo Magluta hablaba con escopeta, saquen las escopetas y tírenle con escopeta. Oh, el PRD matando a su propia gente. Por la gente que luchó el PRD aquí, que hizo hasta revolución para salvar a los decamisados y los decamisados haciéndole huelgas y protestas a ese PRD. Un partido como ese, un partido de la vanguardia, de la barricada, el partido de la esperanza nacional. Pero tuvo que enfrentar esos problemas. Y el gobierno de Salvador G. Blanco, fíjense con la respuesta que tuvo que entonces dar. ¿Por qué? Porque bueno, ese pueblo usted no sabe cómo va a reaccionar. Se van acumulando los problemas. Yo vi en un noticiario hoy un señor, Jason Peña Félix, tratando un problema de una vivienda o algo, como que lo desalojaron de una vivienda que él había comprado. Pero el hombre no sabe hablar español, es haitiano puro, tiene 7 hijos. ¿Ustedes creen que con ese cuadro, 7 hijos, porque se reproducen como si fuera de maldad, vamos a dañar a la República Dominicana de maldad y este pueblo durmiendo? Ese ejemplo de Estados Unidos, copiemos ese ejemplo, que ese es un ejemplo que nos da la razón a nosotros para mañana actuar, para hoy actuar, no mañana, no, sería tarde mañana, actuar hoy. Y si hoy no actuamos, mañana, no lejano, cuando vengan las elecciones,
ocupémonos con el voto, exijamos con el voto, si es que queremos este pueblo. Ese caso que yo cito de ese señor, 7 hijos haitianos, con 7 muchachos, pero con un nombre castellanizado. ¿O usted cree que los niños de ese señor tienen nombre de esa ortografía deformada del francés y el patuá haitiano? No tienen nombre en haitiano, como se dice, ni nombres afrancesados. Sus nombres son castellanizados y ya los niños hablan español y los padres no saben hablar español. Pero tiene 7 muchachos, es un verdadero, es un roedor. Ahora imagínense cuánto Jason Peña Félix tiene este país. Esos vientres reproduciéndose en esa forma. El pueblo dominicano va a soportar eso, va a resistir eso. Tiene los recursos para resistir 2 naciones, entre ellas una reproduciéndose como roedores, sin control, sin conciencia de lo que es el medio ambiente, porque lo han destruido todo allí, no lo van a destruir aquí. Contaminan, dañan y hacen todo. Entonces es una migración que República Dominicana no la va a poder resistir. Yo que vi a México pidiendo ayuda por los haitianos, pero vimos la respuesta que le dio la policía de México a los haitianos, que yo lo mostré aquí también. Entonces, ese gobierno irresponsable de México, como montó una CELAC ahora allí, ridícula, hipócrita, con aquellas dictaduras, el izquierdista de México, defendiendo a los dictadores, queriendo como lavarlo allí. La suerte que encontró a Paraguay y Uruguay, 2 países que le distingue la calle Pou y el otro señor presidente de esas 2 naciones latinoamericanas que tuvieron que enfrentar a aquellos 2 genízaros, cubanos y venezolanos, queriendo colarse, y el de México pidiendo que ya es tiempo de levantar el bloqueo. ¿Y por qué tú no le pediste que levantaran la dictadura? No, porque ese no es el plan. Por eso el caso haitiano, me gustó que México tuviera que reprimirlo también porque se ve la hipocresía. República Dominicana no sale allí, ni la mencionan. Entonces México dice que está dispuesto a resolver, a recoger haitianos, a aceptarlos, quédense con ellos. Porque nosotros somos los de los pocos, de los muchos que hemos dicho aquí, que Argentina tiene 4 millones de kilómetros cuadrados, que puede acoger muchísimos haitianos, pero ni siquiera el Papa, que es argentino, lo pide. Nadie quiere haitianos. Pero mientras República Dominicana está saturada de haitianos, nadie habla ni reclama para que República Dominicana le salvemos de esa situación absorbente. Nadie se ocupa de la República Dominicana. Por eso, repito, ocupémonos nosotros los dominicanos. Y si no nos hacen caso por la vía de la voz, que nos hagan caso por la vía del voto, que es lo único que nos puede salvar. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de la final de la tarde y comenzando la noche.